Era un frío lunes por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las laderas de las colinas milanesas. Villa Bianchi, conocida como el Palacio de Cristal, se alzaba imponente frente a la ciudad, tan perfecta en su arquitectura moderna, tan fría en su esencia. A través de las enormes paredes de vidrio, los rayos del sol tocaban las superficies de mármol. Pero no había calor en ese lugar. El frío era palpable. Pero no solo por el viento de las colinas, era el frío de la indiferencia. El vacío de una familia rota. ¿Qué se esconde realmente dentro de este palacio? Te preguntarás. Es más que un edificio de cristal y acero. Es una prisión dorada, un símbolo de la desconexión humana, donde la riqueza y el poder se construyen a costa de lo más esencial, el calor humano. Alessandro Bianchi, el magnate de la tecnología que gobernaba desde su escritorio, sabía todo sobre números, sobre adquisiciones millonarias, sobre mercados, sabía cómo hacer crecer un imperio en un mundo competitivo. Pero había olvidado algo muy simple. Su hija, Lucía, 5 años atrás, tras la muerte de su esposa, Eleonora, Alessandro se convirtió en una sombra de sí mismo. La energía que antes llenaba el hogar con risas y calidez, ahora solo existía en las reuniones interminables y las horas de trabajo que no parecían tener fin. Lucía, su hija de 12 años, había quedado atrapada en la vasta soledad de esa mansión fría, como un fantasma invisible, una presencia que pasaba desapercibida. A pesar de estar allí todo el tiempo, su tristeza era un manto que la envolvía. Y su padre nunca la vio. ¿Qué clase de padre eres cuando tu hija no tiene un rostro en tu vida? ¿Solo una sombra que pasa desapercibida? Un día, a las 9 de la mañana, el sonido del timbre de la villa rompió la monotonía del día. Giancarlo, el mayordomo, con su cabello canoso, abrió la puerta y frente a él se encontraba una mujer con una presencia inusitada. No era la típica empleada de servicio. No solo vestía con una elegancia discreta, sino que sus ojos oscuros reflejaban una determinación que contrastaba con su humildad aparente. Soy Valentina Espósito. Tengo una cita para el puesto de gobernanta, dijo, con un acento que delataba sus orígenes napolitanos. Giancarlo la condujo por el vasto vestíbulo hasta el despacho de Alessandro. Él no levantó la mirada de su laptop. Había 3 teléfonos a su alrededor que sonaban constantemente, pero nada parecía importarle. Y Valentina sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría algo en él, algo que ni él mismo podría haber anticipado. Valentina nunca había visto a Lucía. Nadie lo hacía. La niña rara vez salía de su habitación, y mucho menos se sentaba a la mesa para comer. Era como si su existencia fuera una presencia lejana, ignorada por todos, incluso por su propio padre. Pero un día, mientras limpiaba el pasillo, Valentina vio una puerta entreabierta. Era una puerta pintada de azul. Un azul tan profundo que parecía un trozo de cielo caído dentro de esa casa de tonos fríos. Dentro, una niña estaba sentada a su escritorio, con la espalda encorvada, completamente absorbida en los libros. Sus hombros eran frágiles, su postura, tensa, era la imagen misma de la soledad. En ese momento, algo hizo clic en el corazón de Valentina. ¿Cómo podía una niña tan joven llevar tanto peso en su alma? Y aún más importante, ¿cómo era posible que un padre no viera su sufrimiento? ¿No viera la tristeza en los ojos de su propia hija? Durante los días siguientes, Valentina comenzó a notar un patrón en Lucía. La niña nunca hablaba con nadie, ni siquiera con los sirvientes. Y su mundo parecía estar limitado a esas paredes y esos libros. Un miércoles, mientras limpiaba la habitación de Lucía, Valentina encontró algo bajo el colchón.
No era una carta ni una foto, sino algo más, una tarea escolar, con una gran marca roja en el margen. Un 4. Las anotaciones del profesor decían, insuficiente, y, necesita recuperar. ¿Qué está sucediendo en la mente de esta niña?, pensó Valentina, y no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué ese 4 tenía más peso que cualquier número que pudiera haber encontrado en las habitaciones elegantes de la villa? Era la representación de una vida marcada por la frustración. Una vida sin posibilidad de escapar de las expectativas de su padre. Cuando Valentina vio a Lucía llorando en su habitación esa noche, ya no pudo ignorarlo más. Tenía las herramientas para ayudarla. Y no podía quedarse de brazos cruzados. Valentina había sido profesora de matemáticas durante años. Y aunque su vida había cambiado, su pasión por enseñar nunca se apagó. A pesar de su propio sufrimiento, ella sabía lo que necesitaba hacer: enseñar a Lucía en secreto. Darle una oportunidad. Así nació un pacto clandestino. Y la cocina de la villa se convirtió en su aula. Las matemáticas no solo serían un desafío, sino una forma de encontrar algo tangible y real en medio del vacío que las rodeaba. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Podrán ellas mantener su secreto mientras todo lo demás parece estar al borde de la ruptura? Villa Bianchi se alzaba como un monumento imponente en las colinas milanesas. Su estructura moderna, con grandes ventanales que reflejaban la luz del sol, parecía un palacio de cristal, una obra maestra de la arquitectura que resplandecía contra el cielo gris. Desde fuera, era un lugar que solo la riqueza podría haber concebido. Una fortaleza de vidrio y acero que dominaba la ciudad. Sin embargo, lo que se veía como un símbolo de perfección era en realidad una prisión. Y no cualquier prisión. Una cárcel que atrapaba a sus habitantes en su propio silencio. A medida que Valentina cruzaba el umbral de la villa, sintió el peso de esa quietud, de esa calma mortal que dominaba el aire. No era solo el frío que emanaba de las paredes. Era la sensación de que todo en este lugar estaba diseñado para mostrar lo que se tenía. Para presumir de lo que nunca se podía alcanzar. Pero, al mismo tiempo, ocultaba lo que más faltaba. Y lo que faltaba era tan esencial, tan profundo, que era imposible ignorarlo: el calor humano. ¿Cómo puede un lugar tan hermoso estar tan vacío?, pensó Valentina, mientras caminaba por el largo pasillo de mármol, con sus pasos resonando en un eco solitario. Cada rincón, cada detalle, estaba cuidadosamente diseñado. Pero la perfección arquitectónica no podía cubrir la esencia rota de los que vivían allí. Alessandro Bianchi, el hombre que había construido un imperio de tecnología, tenía todo lo que el dinero podía ofrecer. Pero no había conseguido lo que realmente necesitaba: amor. Conexión. Compasión. Había perdido a su esposa, Eleonora, hacía ya 5 años. Y desde entonces se había convertido en una sombra de sí mismo. Una máquina enfocada exclusivamente en el trabajo, en los números, en las adquisiciones. Su vida estaba llena de reuniones internacionales, contratos millonarios. Pero vacía en lo que realmente importaba: en su relación con su hija. Lucía, la niña que caminaba por los pasillos de esta mansión como un fantasma. Invisible, ignorada por su propio padre. Cada vez que Valentina cruzaba con ella en el pasillo, la veía pasar sin que un solo signo de reconocimiento, de emoción, de calor, se interpusiera entre ellos. Era como si la niña se hubiera desvanecido en las paredes de cristal que la rodeaban. Un alma atrapada en una jaula dorada. En la oficina, Alessandro estaba sumido en su trabajo, rodeado de pantallas, papeles y teléfonos que nunca dejaban de sonar.
No levantó la vista cuando Valentina entró. Y su indiferencia la golpeó con una fuerza que no esperaba. Él era un hombre que ya no veía nada más allá de sus negocios. ¿Y qué había sucedido con su hija? ¿Con su familia? Un vacío tan grande que ni los lujos de la villa podían llenarlo. Valentina, sin embargo, no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Aunque sus días como profesora de matemáticas parecían un recuerdo lejano, había algo en ella que nunca se había apagado. La capacidad de ver lo que otros no podían o no querían ver. En ese momento, veía lo que había en ese palacio. Una familia rota. Un padre que había olvidado cómo serlo. Una hija que se perdía cada vez más en su propia tristeza. Un sonido suave interrumpió sus pensamientos. El timbre de la villa sonó, anunciando la llegada de la mañana, como si marcara el comienzo de un nuevo día. Pero, al igual que el palacio, el día parecía no tener fin. ¿Cuántas veces había estado Valentina atrapada en lugares similares? Lugares donde la belleza externa no podía ocultar el desmoronamiento interno. En ese mismo momento, mientras Valentina miraba el reflejo de la villa en el cristal de la ventana, sintió la fría presión de la mansión contra su pecho. ¿Y yo? ¿Qué estoy buscando aquí? ¿Solo un trabajo o algo más? La pregunta resonó en su mente. Un eco de incertidumbre, mientras sus ojos se posaban en el rostro distante de Alessandro. Él no la veía. Pero Valentina podía ver más allá de su fachada. Un hombre que ya no tenía idea de lo que realmente importaba. El peso de esa realización hizo que Valentina se apartara lentamente de la ventana. Como si el cristal que la rodeaba estuviera presionando su alma. Mientras cruzaba el vestíbulo, se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía dejar que esta casa, con todas sus riquezas y su frialdad, devorara aún más la vida de su hija. Y ese cambio comenzaría con Lucía. Valentina nunca pensó que terminaría aquí. En algún rincón lejano de su mente. Quizás alguna vez soñó con regresar a las aulas. Con enseñar en las universidades. Con recuperar su pasión por las matemáticas que la había definido durante años. Pero ese sueño se había desvanecido. Consumido por la implacable marea de la vida. Había sido profesora en la Universidad Federico II de Nápoles. Su alma vibraba con cada lección. Cada ecuación que explicaba. La mirada brillante de sus estudiantes. El momento en que veían una fórmula compleja convertirse en algo tangible. En algo real. Eso la llenaba de una satisfacción que ninguna otra cosa podría igualar. Pero todo eso había quedado atrás. La vida la había obligado a cambiar. A enterrarse en trabajos que nada tenían que ver con su vocación. Sin embargo, lo hizo, lo aceptó, se adaptó. Su primer golpe vino cuando la escuela en la que trabajaba cerró por los recortes educativos. Producto de la crisis económica que azotó Italia. La sombra del desempleo comenzó a cernirse sobre ella. Luego, el doloroso golpe final llegó cuando su esposo, Antonio, cayó gravemente enfermo. Las cuentas se acumularon. La atención médica, las medicinas, los gastos diarios. Todo fue un torbellino que la arrastró. Pero lo peor no fue la enfermedad de Antonio. Ni siquiera la muerte de él 2 años después. Lo peor fue lo que vino después. La deuda. La humillación. La necesidad de reinventarse en un mundo que había dejado de ofrecerle oportunidades. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó muchas veces en su interior mientras miraba al espejo de la villa. Al espejo que la reflejaba como una mujer que había perdido más que su carrera. Había perdido su dignidad, su identidad. El contraste entre lo que fue y lo que ahora era la golpeaba con cada paso que daba en esa casa de cristal. Valentina se paró frente a una ventana en la cocina, observando el jardín cuidadosamente mantenido. Los arbustos recortados con precisión.
Las flores dispuestas como si fueran una obra de arte. Todo parecía ordenado, impecable, como la fachada de su vida. Ahora tan distante de lo que realmente sentía. ¿Cuántas veces había tenido que sonreír mientras su alma lloraba por dentro? Las noches solitarias en su pequeño apartamento en Nápoles, donde Antonio ya no estaba, fueron las que más la marcaron. En ese tiempo, cuando la oscuridad se cernía sobre ella, Valentina solía sentarse junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, preguntándose qué habría sido de su vida si todo no hubiera cambiado tan abruptamente. Los recuerdos de su época como profesora la perseguían. La llenaban de una tristeza amargada. ¿Por qué la vida parecía haberse ensañado tanto con ella? Valentina apretó los labios. Había aceptado muchas humillaciones en su vida. Había barrido los pisos de casas ajenas. Había cocinado en cocinas que no eran las suyas. Había limpiado baños de lujo que no podía ni imaginar. Y ahora, en la Villa Bianchi, ella era la que pasaba desapercibida. La que estaba por debajo de todos. Con un simple título de gobernanta. Pero lo que nadie sabía era que esa mujer que limpiaba los pisos tenía una mente brillante. Una mente que había sido desaprovechada. Enterrada bajo capas de sufrimiento y supervivencia. Y no fue solo el trabajo lo que la hería. Fue la humillación. La forma en que la gente la miraba. Como si no mereciera estar allí. Como si su destino fuera solo el de ser una sombra de los demás. Invisible y olvidada. Pero Valentina no se rendiría. No lo haría. Había algo en su interior. Algo que no podía apagar. Algo que seguía vivo. Esa chispa de lucha. Esa necesidad de probar que no estaba condenada a ser solo una sirvienta. Algo despertó dentro de ella cuando vio a Lucía por primera vez. La niña que vivía entre las sombras de su propio padre. Atrapada en el hielo de una mansión de cristal. Valentina vio en ella algo que la conectó con sus propios recuerdos. Con su propio dolor. Vio a una niña que, como ella misma, había sido olvidada por el mundo que la rodeaba. Fue entonces cuando Valentina tomó una decisión que cambiaría su vida. Iba a ayudar a Lucía. De alguna manera, en lo profundo de su ser. Sabía que si podía encender esa chispa en Lucía, también podría encenderla en sí misma. No iba a permitir que la historia de esta niña fuera la misma que la suya. No iba a ser invisible para siempre. Así, en la cocina de Villa Bianchi, comenzó su nueva misión. No solo limpiar los pisos o cocinar para los demás, sino enseñar, dar algo más que lecciones de matemáticas. Iba a dar a Lucía algo que no podía encontrar en ninguna otra parte. Esperanza. Soy más que esto, murmuró Valentina, mientras recogía un trapo y lo pasaba por el mármol de la mesa. Pero esta vez. Sus movimientos no eran automáticos. Había algo más en ellos. Había una intención, un renacer. Y cuando Valentina entró en la habitación de Lucía, vio una niña solitaria. Pero esa niña no estaba completamente perdida. Valentina lo supo. Había algo en ella que podría resurgir. Igual que ella misma lo estaba haciendo. Pero mientras Valentina comenzaba a ver una luz en la oscuridad de la vida de Lucía, había algo que se cernía sobre ella. Algo que aún no podía prever. La fría mirada de Alessandro Bianchi. Un hombre cuya indiferencia y control serían las verdaderas barreras que Valentina tendría que superar si realmente quería cambiar la vida de Lucía. ¿Estaría dispuesta a desafiarlo? La batalla apenas comenzaba, y el precio de la libertad, tanto para Valentina como para Lucía, sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. Valentina se detuvo frente a la puerta del estudio, mirando su reflejo en el vidrio oscuro que la separaba de Alessandro. El aire en la mansión estaba tan frío como su propia incertidumbre. Había cruzado umbrales más pequeños en su vida. Umbrales que representaban oportunidades perdidas,
Pero este era diferente. Este era un portal hacia un mundo que nunca habría imaginado cuando aceptó el trabajo. Un trabajo que, al principio, había parecido una simple forma de sobrevivir, pero que ahora comenzaba a ponerla cara a cara con los fantasmas que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Dentro, Alessandro Bianchi estaba inmerso en su mundo de tecnología, su rostro iluminado por la luz azul de las pantallas, rodeado de teléfonos que sonaban y vibraban constantemente. Era un hombre que parecía estar atrapado en su propio imperio. Un imperio hecho de números y decisiones frías. No levantó la vista cuando ella entró, como si su presencia fuera una interrupción más en el caos ordenado de su vida. Valentina respiró hondo antes de dar un paso hacia el centro de la sala. «Siéntese», dijo él, con una voz que no mostraba la mínima curiosidad, ni mucho menos cortesía, solo una orden más, como las que daba en sus innumerables reuniones. La atmósfera era densa, cargada de esa indiferencia que Valentina había llegado a reconocer en su propia vida. No era una sorpresa. Ya sabía que este encuentro no sería uno de cortesía o hospitalidad. Lo que no esperaba era la frialdad que emanaba de Alessandro. Esa frialdad que era más profunda que cualquier hielo que pudiera haberse formado en las paredes de cristal de su villa. Valentina se sentó, intentando mantener la compostura. ¿Qué le quedaba en su interior para ser intimidada por un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba? Ella sabía que no había nada en este lugar que la sorprendiera. Su vida había estado llena de golpes mucho más duros que cualquier mirada helada. Había sobrevivido a la pérdida de su marido, a la humillación de tener que rebajarse a trabajos que no correspondían a su habilidad. No podía permitirse temer ahora. Veo que tiene experiencia limitada en casas de lujo, continuó Alessandro, sin apartar los ojos de su laptop. ¿Es que no la veía? No era un ser más que una pieza más en su gran engranaje. Alguien que se usaba y se descartaba. Al igual que los informes financieros que recibía a diario. La mención a su experiencia en casas de lujo sonó como una crítica oculta. Como si ella fuera menos que los estándares que él mantenía en su vida. Un comentario frío, como una advertencia no verbal. No encajas aquí. Valentina mantuvo la mirada fija, sin permitir que la incomodidad invadiera su ser. Ya había aprendido a controlar su propia vulnerabilidad, a esconderla tras una fachada de seguridad. Cada palabra de Alessandro caía sobre ella como una gota helada, y, sin embargo, se mantenía erguida, con la mente clara. No estaba allí para encajar en su mundo, estaba allí para sobrevivir. Y si tenía que enfrentarse a ese hombre frío y distante, lo haría sin ceder un milímetro. ¿Sabe gestionar una casa de estas dimensiones? Continuó él, como si cuestionara incluso la capacidad de la mujer que tenía frente a él para existir en ese espacio. Tenemos 8 dormitorios, 5 baños, una piscina interna y otra externa. La lista era interminable. Pero Valentina no podía evitar pensar que todo aquello no era más que una forma de medir el valor de algo por su tamaño. De reducir la vida a cosas que podían ser contadas, ordenadas, calculadas. Lo sé, señor, respondió Valentina con calma, la voz firme. Sabía que no debía dejarse llevar por las provocaciones. Su papel no era discutir, sino aceptar y adaptarse. Pero dentro de ella, una pequeña llama se encendió. Una chispa de indignación que no podía ignorar. Alessandro finalmente la miró, por primera vez en toda la conversación. Y Valentina sintió como si los ojos de ese hombre pudieran atravesarla. Lo vio con frialdad, como si fuera nada más que una función más que podía ser reemplazada con facilidad. Sin embargo, algo en su interior le hizo sostener su mirada. Él, tan seguro de sí mismo, tan implacable,
No sabía que la mujer que tenía frente a él no era una desconocida, sino una mujer que había aprendido a sobrevivir incluso cuando la vida le daba la espalda. Mi hija vive aquí, dijo finalmente. La primera mención de Lucía. Tiene tutores. Tú solo cuidarás la casa, no la familia. Las palabras fueron dichas con tanta indiferencia que hicieron eco en el aire frío. Valentina asintió. Pero en su mente algo se movió. ¿Cómo podía un padre hablar de su hija como si fuera un proyecto más en su lista de prioridades? Esa frase no hizo más que reafirmar lo que Valentina ya había sospechado. Alessandro Bianchi era un hombre perdido. Un hombre que, por mucho que tuviera, había perdido lo más importante: la conexión humana. Es claro, señor, respondió ella, la voz controlada, aunque sus pensamientos estaban lejos de esa fría habitación. Pero me temo que también soy parte de esa familia. Pensó para sí misma, no como hija, claro, pero como alguien que, a su manera, podía ofrecerle a Lucía algo que este hombre nunca podría darle: comprensión. Salió del despacho con la sensación de que nada había cambiado. Pero, en realidad, todo lo que había vivido hasta ese momento la había preparado para lo que vendría. Alessandro no la había intimidado. Al contrario, le había dejado claro lo mucho que necesitaba cambiar en esa casa. Lo mucho que necesitaba cambiar él mismo. La villa estaba bañada por la luz pálida de la mañana. Pero la casa nunca parecía despertar realmente. Las habitaciones eran grandes, vacías, llenas de ecos y sombras. Y las paredes, aunque bellas, parecían cerrarse sobre los que las habitaban. Como si todo fuera parte de un diseño cuidadosamente calculado para ocultar lo que realmente importaba. Y allí, entre esas paredes, se encontraba ella, Lucía, la niña que se deslizaba como un susurro entre los pasillos, atrapada en la inmensa mansión que parecía tragarse todo lo que tocaba, incluyendo su alma. Valentina la vio por primera vez con claridad en un rincón del segundo piso. Durante días, había limpiado la casa sin toparse nunca con ella. Como si Lucía fuera una figura fugaz. Como si existiera en otro plano. Uno al que nadie podía llegar. Pero aquella mañana, algo cambió. El pasillo del segundo piso, normalmente vacío y silencioso, parecía estar esperando algo. Como si el aire estuviera contenido, suspendido en una quietud pesada. Valentina vio la puerta azul. Aquella puerta que nunca había notado antes. Pintada de un color tan vibrante que destacaba entre los tonos neutros de la villa. Como un pedazo de cielo atrapado entre las paredes frías de la casa. Y la puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, se acercó. Algo la empujaba a entrar. A descubrir qué se escondía detrás de esa puerta que parecía una puerta hacia otro mundo. Al cruzar el umbral, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio denso y espeso. Como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Y allí estaba ella, Lucía. Una figura solitaria sentada en su escritorio. Con los cabellos largos y oscuros desordenados alrededor de su rostro. Mirando sin ver, los libros abiertos delante de ella parecían ser el único consuelo en su vida. Pero también eran una prisión. Una prisión de números y palabras que la mantenían ocupada. Ocupada en algo que no la ayudaba a escapar de su propia tristeza. La niña estaba tan absorta en su trabajo que no notó la presencia de Valentina. ¿Qué tan profunda debe ser la soledad de un niño para que no vea a los demás? ¿Para que no sepa que está siendo observada? ¿Qué estás haciendo?, pensó Valentina. Pero no pronunció la pregunta. Se quedó allí, observando en silencio. La niña tenía los ojos caídos, llenos de una fatiga que no era solo física. Sus ojos eran pozos de tristeza.
de un dolor que se reflejaba en su postura encorvada, en la manera en que sus manos apenas tocaban el lápiz, como si escribir fuera un esfuerzo inútil. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía la luz del sol? Valentina no pudo evitar pensar que Lucía, con su alma atrapada en ese cuarto, estaba como un prisionero olvidado. Una niña tan joven, y sin embargo, ya llevaba sobre sus hombros el peso de una tristeza que no debería ser suya. La culpa, la vergüenza, el abandono, todo eso le había sido impuesto. Y no había nadie para detenerlo. ¿Lucía?, dijo Valentina finalmente, su voz suave, casi temerosa de romper el frágil silencio que la rodeaba. Lucía levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros, pero había algo más allí. Algo que Valentina reconoció de inmediato: la defensa, la desconfianza, la necesidad de protegerse, como si todo lo que Lucía hubiera aprendido en esos años fuera a ser puesto a prueba de nuevo. Por alguien que no entendía su dolor. Por alguien que no tenía derecho a intervenir. ¿Qué quieres?, preguntó Lucía. Su voz era baja, pero firme. No había sorpresa en sus palabras. Solo una fría aceptación de que alguien estaba ahí, pero que no tenía derecho a estarlo. Valentina, al ver la manera en que la niña se retiraba a su propio mundo, sintió un dolor profundo, como si le arrancaran algo dentro. Era un dolor que no era solo de tristeza, sino también de impotencia. Sabía que Lucía no era así por naturaleza. Que esa niña no era simplemente una sombra que pasaba por la casa. Era mucho más. Pero el mundo de Alessandro, el mundo en el que Lucía vivía, había sepultado todo lo que era verdadero en ella, dejándola sola, tan sola que su única compañía era el trabajo. Los libros, los números. Soy Valentina, dijo finalmente, tratando de ofrecerle algo más que su nombre. Soy la nueva gobernanta aquí. Pero no sabía qué más decir. Sabía que las palabras no ayudarían. No en ese momento. Lucía no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos volvieron a bajar al cuaderno que tenía frente a ella. Y Valentina pudo ver que lo que estaba estudiando no era algo común para una niña de su edad. Matemáticas. Pero no las sencillas. Había ecuaciones complejas. Teorías que un niño común no debería tener que entender. Que no debería necesitar comprender a tan temprana edad. Y en su rostro, Valentina vio algo más. Frustración. Lucía estaba luchando, no solo contra los números, sino contra algo mucho más grande. El miedo al fracaso. Valentina no podía evitar ver cómo esa niña estaba siendo atrapada en su propio miedo. Un miedo que la aislaba aún más. Esa noche, Valentina no pudo dejar de pensar en lo que había visto en el cuaderno de Lucía. A medida que limpiaba la villa, cada movimiento parecía irremediablemente lento, como si el peso de los pensamientos la estuviera ralentizando. Cada vez que pasaba cerca de la puerta azul, el recuerdo de la niña sumida en su dolor la perseguía, como una sombra que se cernía sobre ella. Lucía, esa pequeña que parecía tan fuerte pero tan vulnerable, tan llena de un vacío que no tenía forma de llenar. La ecuación de su tristeza no tenía solución a la vista. Pero, para Valentina, lo más doloroso no era solo la tristeza que se reflejaba en los ojos de la niña. Lo peor era lo que se escondía detrás de esa tristeza. El miedo al fracaso. El miedo de no ser suficiente. El miedo de no ser vista. ¿Qué haría Valentina para ayudarla? ¿Cómo podría romper las cadenas que ataban a esa niña a un sistema que la había condenado sin siquiera verla? La lucha no solo era por enseñar a Lucía matemáticas, sino por enseñarle a luchar por sí misma, por su valor y por su derecho a ser entendida. Una tarde, mientras Valentina organizaba la habitación de Lucía, encontró algo que la hizo detenerse. No era un objeto cualquiera.
Un pedazo de papel que se deslizaba de debajo del colchón de la niña. El corazón de Valentina latió con fuerza cuando vio el trozo de papel rasgado que caía al suelo. Sabía que ese descubrimiento cambiaría todo. No era solo un trozo de papel, era una clave. Una pista que revelaba mucho más de lo que había imaginado. Valentina levantó el papel con manos temblorosas. En él, el título, Matemáticas, estaba escrito con una letra temblorosa. Era una tarea con un gran número 4 marcado en rojo. La nota del profesor estaba clara, insuficiente. Necesita recuperar inmediatamente. ¿Por qué Lucía había escondido esta tarea? ¿Por qué no había mostrado este fracaso a su padre? La respuesta vino rápidamente a Valentina. La niña tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no cumplir con las expectativas de un padre que ya la había dejado caer muchas veces antes. Pero había algo más. Había una fuerza latente en Lucía que, aunque pequeña, no se extinguía por completo. Y Valentina la veía. A lo largo de las semanas, Valentina empezó a notar más y más cosas. Lucía no solo evitaba el contacto con su padre, sino que también ocultaba su lucha con las matemáticas. La niña no pedía ayuda. No confiaba en nadie. Pero, al mismo tiempo, Valentina podía sentir esa chispa de rebeldía en sus ojos. Esa resistencia silenciosa que se mantenía viva. A pesar de todo, esa noche, después de encontrar la tarea escondida bajo el colchón, Valentina decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Si Lucía no podía pedir ayuda, entonces ella, Valentina, tomaría la iniciativa. La lucha por liberar a Lucía no solo era contra un sistema educativo que no la entendía, sino contra un padre que nunca se había dado cuenta de lo que su hija realmente necesitaba. Al día siguiente, Valentina preparó una nueva lección. No era una lección común. Ni siquiera estaba pensada como una clase de matemáticas. Era una lección de vida. Usó lo que tenía a mano. Harina, azúcar, chocolate. Iba a enseñar matemáticas de una manera que Lucía nunca había experimentado. De una manera que fuera real. Tangible. Algo que pudiera entender sin sentirse perdida. Cuando Lucía llegó a la cocina esa tarde, su rostro estaba tenso. Como siempre. Pero algo había cambiado en ella. Quizá era la forma en que Valentina la había mirado el día anterior. O tal vez simplemente había llegado el momento. Lucía, desconfiada al principio, aceptó la oferta de Valentina, aunque su voz tembló al principio. No tengo tiempo para hacer galletas. Tengo que estudiar para el examen, murmuró Lucía. Valentina, con una sonrisa suave, le respondió: no estamos aquí para hacer galletas. Lucía, estamos aquí para aprender juntas. Las galletas son solo una excusa para entender algo más grande. Lucía la miró con confusión. Pero no dijo nada. Valentina le dio un delantal y empezó a mezclar los ingredientes. Hoy vamos a hacer fracciones. Si tenemos 3/4 de taza de harina y queremos hacer la mitad de la receta, ¿cuánto necesitamos? Lucía no respondió al principio. Se quedó quieta, observando los ingredientes. Era una pregunta simple. Pero para Lucía, era como una puerta que se abría. Valentina vio cómo los ojos de la niña comenzaban a brillar. Cómo el miedo desaparecía lentamente de su rostro. Por primera vez, no había ninguna ecuación complicada ni frustración. Solo la comprensión de algo simple. Y fue entonces cuando ocurrió. Lucía, casi sin pensarlo, comenzó a mezclar los ingredientes con una precisión que sorprendió a Valentina. Su mente estaba en sintonía con el proceso, y por primera vez, no se sentía perdida en una masa de números que no podía entender. En esa cocina, con cada ingrediente,
Lucía estaba desmoronando las barreras que su padre había levantado entre ella y el mundo. Los días pasaban en la villa. Todos iguales, marcados por la rutina implacable de limpieza, servicio y silencio, el lujo de la casa, con sus enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. No podía ocultar la oscuridad que envolvía a sus habitantes. La frialdad de la villa era más que una simple atmósfera. Era el reflejo de las vidas rotas de sus moradores. Un eco de las emociones no vividas. De los sentimientos no expresados. Pero algo en Lucía estaba cambiando. Algo invisible pero palpable. Valentina había visto cómo la niña comenzaba a caminar con un poco más de firmeza. Cómo sus ojos brillaban con una luz que antes parecía apagada. Cómo, aunque todavía se movía en las sombras de su propio sufrimiento, había algo en su interior que despertaba. Cada noche, después de la cena, Lucía subía a su habitación, donde los estudios de matemáticas y las lecciones improvisadas en la cocina se mezclaban con un esfuerzo más profundo, más interno. Valentina la observaba a distancia, notando cómo las manchas de cansancio en su rostro comenzaban a desaparecer lentamente. Cómo sus gestos se volvían menos tensos y más naturales. Pero lo que más sorprendía a Valentina era el silencio en sus ojos. Ese vacío que se había ido llenando poco a poco con algo más que ecuaciones y números. Lucía comenzaba a entender que su valor no dependía de las expectativas de su padre. Que no tenía que ser perfecta para ser suficiente. Sin embargo, ese cambio no pasó desapercibido. Al menos no para Alessandro. En las reuniones de trabajo. Cuando la familia se sentaba a la mesa. O incluso cuando cruzaban caminos en los pasillos de la villa. El rostro de Lucía ya no mostraba esa expresión de derrota que había llevado durante tanto tiempo. Sus ojos, ahora más decididos, lo miraban directamente. Había algo en su comportamiento, algo en su postura, que Alessandro no podía ignorar. ¿Qué está pasando con ella?, se preguntaba Alessandro mientras la observaba desde su despacho, donde las pantallas de sus dispositivos reflejaban la misma indiferencia que siempre. Algo había cambiado, algo no estaba bien. Lucía ya no era la niña tímida que solo se deslizaba por la villa sin ser vista. Como una sombra en la oscuridad. Ahora tenía una presencia, aunque aún silenciosa, que no podía pasar desapercibida. Una tarde, mientras Valentina pasaba por el pasillo, escuchó risas provenientes del jardín. Era la risa de Lucía. Clara, sin miedo, una risa que resonaba con un timbre de libertad recién encontrada. Valentina, al escucharla, sintió una mezcla de alegría y temor. ¿Qué pasaría cuando Alessandro se diera cuenta de que su hija ya no era la niña que él había dejado en la sombra? ¿Qué pasaría cuando él, tan centrado en sus negocios y en su mundo de cifras, viera el cambio que estaba ocurriendo? Lucía se estaba liberando, pero esa libertad venía con un precio. Valentina lo sabía. Si la niña continuaba por este camino, enfrentaría el rechazo de su padre. Alessandro no podía aceptar que su hija cambiara sin su permiso. Que alguien más, una gobernanta, hubiera sido el catalizador de ese cambio. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se levantó en silencio y caminó por la villa, sus pasos resonando suavemente en los pasillos vacíos. Pensaba en todo lo que había hecho por Lucía, en todo lo que Lucía había hecho por ella. Lo que comenzó como un simple acto de enseñanza se había convertido en algo mucho más grande. Algo que Valentina no había anticipado. El proceso de sanación de Lucía también la estaba sanando a ella. Recordó los días difíciles, la lucha constante para mantener a su familia a flote, la humillación de tener que aceptar trabajos por debajo de sus capacidades. Pero esa noche, mientras miraba las estrellas a través de la ventana,
Sintió que algo había cambiado dentro de ella también. No solo estaba ayudando a Lucía a superar su miedo al fracaso, sino que también estaba redescubriéndose a sí misma. El vínculo entre ellas no solo estaba basado en las matemáticas, sino en algo mucho más profundo. La comprensión de lo que significa ser visto, ser valorado, ser humano. Pero mientras Valentina experimentaba ese cambio interno, el tiempo no se detenía. La sombra de Alessandro seguía acechando. Y, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que estaba sucediendo en su hogar. Sabía que el conflicto era inevitable. No podía esconder la verdad por más tiempo. Cuando la siguiente mañana llegó, con su sol frío y distante, Valentina miró hacia el jardín, donde Lucía estaba sentada bajo un árbol, observando la ciudad. Era una imagen de resiliencia. Una imagen de alguien que había comenzado a entender su propio valor, sin importar lo que otros pensaran de ella. Pero también sabía que esa niña aún tenía mucho que aprender. Y el desafío más grande aún estaba por llegar. El aire en la villa era pesado esa tarde. Algo se cernía sobre Villa Bianchi. Un presagio de tormenta que se sentía en cada rincón. En cada paso que Valentina daba por los largos pasillos de mármol. Lucía ya no era la misma. Había cambiado. Y todos los que la rodeaban lo sabían. El silencio en la casa era más denso que nunca. Como si las paredes mismas pudieran percibir el crecimiento interno de la niña. Pero había algo más. El inevitable enfrentamiento con Alessandro. Era solo cuestión de tiempo. Alessandro Bianchi no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Había algo en la mirada de su hija que lo inquietaba. Algo que ya no podía controlar. Algo que lo hacía sentir como si estuviera perdiendo el control sobre lo que había considerado su dominio absoluto. Valentina sabía que el momento se acercaba. El padre descubriría el secreto. Y no sería fácil para él. En sus ojos, Lucía siempre había sido una extensión de sí mismo. Una pieza de su legado que debía estar a la altura de sus expectativas. Pero ahora, en la niña que había estado tan callada y sumisa, había algo que desafiaba esas expectativas. ¿Qué haría él cuando se diera cuenta de que su hija ya no era la niña frágil que él había conocido, sino una joven con un alma propia, que había comenzado a pensar por sí misma? La confrontación fue inevitable. Esa tarde, Alessandro llegó temprano a casa, mucho antes de lo habitual. Valentina escuchó sus pasos pesados en el vestíbulo. Su presencia en la villa tan poderosa como siempre, pero con algo de tensión en el aire. Sabía que algo había cambiado en él. Los movimientos de sus empleados. Los murmullos del personal. Todo parecía indicar que Alessandro había comenzado a sospechar. Nada había permanecido en secreto por mucho tiempo en esa casa. El encuentro fue como un juicio. Y Valentina era la defensora. Lucía se encontraba en su habitación, ajena al desenlace que se avecinaba. Mientras Valentina se dirigía hacia el estudio de Alessandro, donde él la esperaba. La puerta cerrada del despacho parecía una muralla. Un muro entre ellos que pronto sería derribado. Cuando Valentina entró, la frialdad de Alessandro era palpable. No había palabras de cortesía. Solo una mirada dura, escrutadora. Sus ojos eran dos puñales. Fríos y calculadores. Como si intentaran perforar a Valentina para encontrar alguna evidencia que la delatara. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alessandro cortó el aire. Su tono era bajo, pero cargado de rabia. He notado algo extraño en mi hija. Ya no es la misma. ¿Qué has hecho con ella? Valentina sintió una oleada de tensión recorrer su cuerpo, pero no podía vacilar. Ya había llegado hasta aquí, y no iba a retroceder. Lucía ha cambiado. Alessandro, respondió Valentina, la voz firme. Está creciendo. Está aprendiendo a ser ella misma.
Lo que le has dado hasta ahora no es lo que ella necesita. No puedo quedarme al margen mientras la destruyes con tus expectativas. Alessandro frunció el ceño, su mandíbula tensa. Nunca había imaginado que alguien osara hablarle de esa manera. Que alguien se atreviera a desafiar su autoridad. En su mundo, siempre había sido él quien controlaba todo. Y en su mente, Lucía debería haber sido su reflejo. No una niña con pensamientos propios. ¿Cómo te atreves? Su voz aumentó de tono. Pero Valentina no dio un paso atrás. El miedo que había sentido al principio se había disipado. Sabía que no estaba luchando solo por Lucía, sino por ella misma, por su propia dignidad. Entonces, Alessandro lanzó la pregunta que Valentina había estado esperando. ¿Qué estás haciendo realmente con mi hija? Su mirada fue penetrante, acusadora. ¿Por qué crees que puedes intervenir en su educación? Tú, una simple gobernanta. ¿Por qué te crees con el derecho de enseñarle algo que yo no he decidido? Las palabras de Alessandro fueron un golpe directo. Era la misma actitud despectiva que había mantenido desde el principio. Como si Valentina no fuera más que una pieza en su juego de poder. Pero no era solo un ataque hacia ella, sino hacia la niña que él nunca había visto realmente. Y eso fue lo que más le dolió. Porque yo la veo, dijo Valentina, sin dudar, y porque ella me ve también. Tú no la ves, Alessandro, la has ignorado todo este tiempo. Tú la has hecho creer que su valor depende de lo que tú decidas. El silencio en la habitación era denso. Alessandro, por primera vez, se detuvo a pensar, pero la furia rápidamente volvió a dominarlo. Se levantó de su silla con rapidez, como si todo lo que Valentina decía fuera una amenaza directa a su propia identidad. ¿Quién eres tú para decidir lo que mi hija necesita? Ella es mía, y yo decido lo que le conviene. Pero Valentina no se dejó intimidar. No es tuya, Alessandro, es una persona, no una propiedad, y tú la has estado perdiendo. Una pieza a la vez. Porque nunca te has detenido a escucharla. Ella ya no necesita tus castigos ni tus expectativas. Lo que necesita es ser vista. Ser entendida. El rostro de Alessandro estaba marcado por la incredulidad. La rabia y la confusión se mezclaban en sus ojos. Como si de repente estuviera enfrentando un desconocido en su propia casa. La guerra interna era evidente. La verdad, aunque difícil de aceptar, comenzaba a infiltrarse en su conciencia. Su hija ya no era lo que él había querido que fuera. Finalmente, Alessandro se dio la vuelta, mirando por la ventana, como si la respuesta estuviera en el horizonte. ¿Y qué harás ahora?, preguntó, su voz un susurro quebrado. ¿Cómo esperas que todo esto cambie? Valentina respiró profundamente. Lo único que puedo hacer es quedarme aquí. Y espero que algún día veas lo que yo veo. Pero hasta entonces, protegeré a Lucía. El aire dentro de la villa parecía haberse vuelto más denso. Casi tangible, como si cada respiro fuera una pesada carga que ninguno de los presentes pudiera escapar. El enfrentamiento con Alessandro había dejado cicatrices invisibles, pero profundas, tanto en él como en Valentina. Mientras ella caminaba por los pasillos de la mansión, el peso de las palabras que habían sido dichas seguía resonando en su mente. ¿Era posible cambiar un destino ya marcado? ¿Una vida construida sobre la fragilidad de las expectativas y la indiferencia? Por su parte, Lucía se había encerrado en su propio mundo. Aunque había dado un paso hacia la libertad, el miedo de ser rechazada por su padre seguía latente en sus ojos. Había encontrado una chispa de esperanza en las enseñanzas de Valentina, pero la sombra de Alessandro era alargada y pesada. Y sus críticas siempre volvieron a atormentarla, incluso en los momentos en que pensaba que podría superar todo eso. La batalla que Valentina había comenzado no era solo para cambiar el curso de la vida de Lucía. Era, también,
Un enfrentamiento interno en el que ella misma estaba envuelta. Había tenido que mirar su propio pasado, su propio dolor, y confrontarlo una vez más. Su vida de sacrificios, sus decisiones llenas de dudas. La aceptación de una existencia que nunca había sido completamente suya. Ahora, al estar tan cerca de Lucía, Valentina se veía reflejada en la niña, en su lucha por ser vista, por ser comprendida, y aunque ella no lo admitiera del todo, había algo en esa lucha que le devolvía a una parte de sí misma que había estado perdida en los pliegues del tiempo. Pero la verdadera batalla se desató cuando Alessandro, en su intento desesperado por recuperar el control de lo que consideraba suyo, comenzó a tomar medidas drásticas. Era un hombre acostumbrado a dominar, a controlar todo lo que le rodeaba. Y cuando descubrió que no podía controlar a su hija, la furia se apoderó de él. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo su hija había dejado de ser la niña que él podía modelar, para convertirse en alguien que pensaba por sí misma? Era la pregunta que martillaba su mente. Y esa tormenta de confusión lo empujaba a tomar decisiones que lo alejarían aún más de la familia que había creído tener bajo su control. En lugar de acercarse a Lucía, trató de forzarla aún más en su molde, aún a costa de herirla, a costa de destruir lo poco que quedaba de la relación que aún compartían. La tensión aumentaba, y las discusiones en la villa se volvían más frecuentes, más intensas. Valentina sabía que el momento de la decisión definitiva se acercaba. No podía seguir ignorando las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Si quería seguir protegiendo a Lucía, tendría que enfrentarse a Alessandro de una vez por todas. Pero esta vez, las consecuencias serían mucho mayores que un simple desacuerdo. Esta vez, el futuro de Lucía estaría en juego. Y Valentina sabía que no podía quedarse al margen. ¿Qué esperas de mí?, le dijo Valentina a Alessandro una noche, cuando él la confrontó en su oficina, lleno de rabia, con los puños apretados y la mirada fija. ¿Qué esperas que haga, Alessandro? Que vea a Lucía marcharse, dejando todo lo que ha construido por seguir las reglas de un hombre que nunca la ha visto como una persona, sino como una extensión de su propio ego. Alessandro no respondió de inmediato. Había algo en las palabras de Valentina que lo alcanzó. Algo que ni siquiera él había notado hasta ese momento. En ese breve espacio de silencio, se dio cuenta de que, al igual que Lucía, él también había estado buscando respuestas. Pero las respuestas que necesitaba no venían de la lógica, de los números, de las gráficas que tanto amaba. Venían del corazón, algo que nunca había aprendido a escuchar. La decisión final llegó una tarde fría de invierno. Lucía, después de días de tensión, finalmente se enfrentó a su padre. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo conforme hablaba. «Papá», dijo con la cabeza erguida, mirando a Alessandro directamente a los ojos. «No puedo seguir siendo lo que tú quieres que sea. No soy una extensión de tu imperio. No soy un proyecto más que puedas controlar. Soy tu hija, y lo que quiero más que nada es ser vista por lo que soy. No por lo que tú quieres que sea». Alessandro la miró, su rostro una máscara de incredulidad, de ira reprimida. El golpe fue fuerte. Pero Lucía, por primera vez, no se echó atrás. Ella había encontrado su voz. Valentina estuvo allí, observando todo en silencio. Ella había sido testigo de la metamorfosis de Lucía, de cómo la niña se transformaba en una joven capaz de desafiar las expectativas, de reclamar su propio lugar en el mundo. Pero también sabía que esto no terminaría aquí. El hombre al que Valentina había desafiado para proteger a Lucía no se rendiría tan fácilmente. La nieve caía suavemente sobre las colinas milanesas, cubriendo la Villa Bianchi con una capa de blanco silencio. En la mansión, el cambio era palpable.
aunque casi invisible a los ojos de aquellos que no sabían buscarlo. Lucía ya no caminaba por los pasillos como una sombra. Su figura se alzaba con más seguridad. Y Valentina, aunque aún no comprendía por completo el alcance de lo que había logrado, sabía que su vida había dado un giro irreversible. En los días siguientes a la confrontación, algo en Lucía había cambiado. Su mirada ya no estaba perdida en la oscuridad de las expectativas de su padre, sino que se llenaba de una luz que antes había sido apagada. El camino hacia la madurez había comenzado. Y aunque el proceso era lento y doloroso, Valentina lo veía en sus ojos, en la forma en que se sentaba a estudiar con más concentración, en la forma en que ya no se encogía de miedo cuando Alessandro cruzaba su camino. Lucía ya no temía ser rechazada por ser quien era. Pero la transformación de Lucía también significaba que Valentina, la mujer que había pasado años trabajando como sirvienta, limpiando el polvo de las mansiones ajenas, también estaba en un proceso de transformación. Ya no se veía a sí misma como la mujer que aceptaba humillaciones por necesidad. En algún rincón de su ser, había comenzado a reconocer su propio valor. El valor que había perdido cuando la vida le arrebató a Antonio. Cuando las circunstancias la arrastraron a trabajos que no merecía. Y ahora, al ver a Lucía tomando el control de su destino, Valentina también comenzó a hacerse cargo del suyo. Una mañana, mientras Valentina organizaba los papeles en la cocina, algo que había quedado olvidado en los días de lucha por ayudar a Lucía. Un sobre llegó por correo. Era de Alessandro. Al principio, pensó que era otro de esos papeles que llegaban de su empresa. Un contrato o una notificación relacionada con sus negocios. Pero no fue así. En su interior, encontró una propuesta que la dejó sin aliento. Alessandro, en un giro inesperado, le ofrecía una oportunidad. La dirección de una escuela privada que él mismo financiaría, con el objetivo de enseñar a niños con dificultades de aprendizaje. Valentina, desconcertada, leyó el papel una y otra vez. ¿Era esto una oferta de caridad? ¿O realmente veía algo en ella? Te lo debo a ti, Valentina, había escrito Alessandro en una breve nota. He visto lo que has hecho por Lucía. Lo que has logrado. Y en ti, creo que puede haber más. Esta escuela será diferente. Será un lugar donde los niños como Lucía, los que piensan de manera diferente, puedan encontrar su camino. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba Alessandro realmente dispuesto a cambiar? ¿O era solo un intento desesperado por retener algo que ya había perdido? El control sobre su hija. Valentina cerró el sobre con manos temblorosas. No podía negar que la oferta era tentadora. Era lo que siempre había soñado. Tener el control sobre un proyecto educativo. Poder dar a los niños lo que ella misma nunca había recibido. La oportunidad de ser vistos por lo que eran. No por lo que otros esperaban que fueran. Pero había algo más en todo esto. Algo que Valentina ya había aprendido de su propia experiencia. No podía dejarse atrapar en el mismo juego de poder, de expectativas, de control que había destruido a su propia familia. Este no era solo un negocio más. Era la oportunidad de transformar vidas. De dar a niños como Lucía lo que ella misma nunca había tenido. Un lugar donde la educación no fuera un proceso de conformismo, sino una liberación. Esa misma tarde, Valentina se sentó con Lucía en el jardín, donde los primeros brotes de primavera comenzaban a asomar entre la nieve derretida. Lucía se veía diferente, como si, en algún momento de la última semana, se hubiera liberado de un peso invisible. Lucía, comenzó Valentina, con una suavidad que solo ella sabía cómo transmitir. He recibido una oferta. Me han ofrecido dirigir una escuela para niños como tú. Para aquellos que piensan de manera diferente.
para los que necesitan algo más que fórmulas y castigos. Lucía la miró, confundida al principio, pero con una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Una escuela? Sí, dijo Valentina, mirando el horizonte. Un lugar donde los niños puedan aprender a su propio ritmo. Un lugar donde puedan ser entendidos. No juzgados. Un lugar donde la educación sea algo más que una obligación. Lucía se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Valentina podía ver la lucha interna en su rostro. Esta decisión no solo afectaba a Lucía, sino a ella misma. Era el momento en que ambas tendrían que tomar el control de sus vidas. De su destino. ¿Y qué harías tú, Valentina? Preguntó Lucía, con una voz que reflejaba más comprensión que nunca. ¿Irías a trabajar allí? Valentina respiró hondo, sintiendo que ese era el momento más importante de su vida. Ya no podía ser la mujer que limpiaba las casas ajenas, que vivía en el segundo plano de la vida. No, ella debía ser la protagonista. Y lo haría por Lucía. Pero también por sí misma. Lo haré, Lucía, dijo, con una determinación que antes no había tenido. Lo haré por ti, por mí, y por todos los niños que merecen ser vistos.